Frente a las intensas manifestaciones de calle de los últimos días por parte de la sociedad civil y el movimiento estudiantil, la fuerte represión y persecución por parte de las fuerzas públicas, Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, respaldó este domingo las 10 propuestas presentadas por el líder de la unidad, Enrique Capriles, para alcanzar el diálogo y la paz en el país. El país siente que en Venezuela no hay justicia, que no hay instituciones y que no hay una manera donde resolver los conflictos graves y sociales y económicos que está viviendo el país. Y por eso nuestro país está protestando en las calles, protestando pidiendo un cambio, protestando pidiendo justicia, protestando pidiendo progreso, y no lo encuentra en ningún lado. Y por eso los estudiantes y los ciudadanos se han volcado a las calles. Se han volcado a las calles a pedir lo que es justo, que es que Venezuela, siendo uno de los países más ricos del mundo, está viviendo una de las crisis económicas con la inflación más alta, el desabastecimiento más alto, la inseguridad más alta y la corrupción más grande de todo el mundo entero, de todos los países del mundo. Y esa protesta está absolutamente justificada. Ahora, el gobierno ha respondido a esta protesta abriendo supuestamente un espacio para el diálogo, poniendo supuestamente un espacio para hablar y dialogar. Hasta ahora, la Mesa de la Unidad Democrática y ninguno de sus partidos políticos se ha sentado en esa mesa a dialogar. Nadie oficialmente de la Mesa de la Unidad se ha sentado en esa mesa. Yo quiero dejar eso muy claro. Hay individualidades que han ido 2 o 3 por su cuenta, en contra de lo que ha dicho la Mesa de la Unidad. Pero la Mesa de la Unidad no tiene representación en esa mesa de diálogo. No se ha sentado en esa mesa de diálogo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque para la Mesa de la Unidad y los distintos movimientos como Primero Justicia, que formamos parte de la unidad, es fundamental que el diálogo no sea una foto que te tomas en Miraflores o en cualquier otro lugar para tratar de mostrar un país normal. Eso no es el diálogo. El diálogo tiene que tener una agenda concreta, una agenda medible, una agenda que el país conozca, una agenda que el país sepa cuáles son los posibles resultados. Por eso el día de hoy nosotros queremos mostrar cuáles son para nosotros los puntos obligatorios que tiene que tener una agenda para que el país sienta que hay un cambio y que hay un diálogo. Son 10 puntos muy concretos. En primer lugar, lo más inmediato, la liberación de los presos políticos, estudiantes, gente que está en la cárcel injustamente pudriéndose de hace años, como es el caso de Simonovich y los comisarios, como es el caso recientemente de Leopoldo López. Segundo tema, el desarme de los paramilitares, que son los grupos armados, los llamados colectivos. Eso es un insulto a la Fuerza Armada venezolana, que existan grupos armados por el gobierno violando los derechos humanos con total impunidad. Esos grupos tienen que ser radicalmente desarmados y puestos simplemente al servicio de la ley, porque no puede haber una tropa paramilitar financiada por el gobierno. En tercer lugar, todo lo que significa la detención por la violación de derechos humanos. Han muerto 18 personas en estos días y nosotros esperamos que haya una respuesta contundente con el tema de lo que significa parar la violación de derechos humanos a estudiantes y ciudadanos. En cuarto lugar, que haya la posibilidad de que ese diálogo tenga un testigo de buena fe. La iglesia, por ejemplo, la iglesia presente, la iglesia como mediador, la iglesia como testigo comprometido con la verdad y la justicia. Luego, que todo lo que significa el aparataje del Estado, los medios públicos, estamos hablando de casi una docena de canales de televisión, estamos hablando de cientos de emisoras de radio, de periódicos, del canal de Venezolana de Televisión, que es de todos los venezolanos. Ese sistema de medios públicos, en lugar de ser el órgano oficial del PSUV, tiene que abrirse por igual a todos los venezolanos, a los estudiantes, a la sociedad civil, a la iglesia, a los movimientos políticos, y ser realmente un sistema de medios públicos que le pertenezca y que le abra las puertas a todo el mundo, no simplemente a lo que le da la gana el gobierno y el partido de gobierno transmitir a través de los medios públicos. Luego está el tema de los poderes. Desde hace un año está vencido el CNE, la Contraloría, un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
y este año se suma la Defensoría del Pueblo y la Fiscal. Fiscal, que no me canso de decirlo, es simplemente un verdugo del régimen. Una de las cosas fundamentales para sentarse a un cambio concreto y medible es que aquí tiene que haber un CNE que represente al país entero y no al PSUV. Una Contraloría que represente a todos los venezolanos y no al PSUV. Unos magistrados que estén al servicio del pueblo y la justicia y no del partido de gobierno. Una fiscal que no sea el verdugo del régimen, sino que sea una fiscal que proteja y luche contra la injusticia y los derechos humanos. Una defensora del pueblo que no sea la defensora del puesto, sino que defienda los intereses del país. Ese es un punto muy claro, donde tiene que cumplirse la Constitución y tener en esas instituciones personas que representen a todo el país y que no sean simplemente una sucursal del PSUV en el CNE, en el tribunal, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo o en lo que significa la Contraloría. Luego, un tema importante, sacar a los cubanos de los cuarteles. Nosotros no podemos tener unas fuerzas armadas sometidas, ni partidizadas, ni politizadas, y mucho menos en las altas esferas, en la jerarquía de las Fuerzas Armadas, sometidas a unos supuestos asesores cubanos que son los que ordenan, son los que están vigilando, son los que están sapeando a nuestras Fuerzas Armadas. Luego está el tema fundamental, dejar de regalar la riqueza petrolera. No se puede seguir regalando petróleo a Cuba, dándole petróleo a los distintos países de América Latina, y en Venezuela entonces devaluamos, subimos los precios, hay inflación, hay escasez, mientras la gente está disfrutando de la riqueza venezolana. Luego, me parece un tema fundamental el hecho de que haya la verdadera vocación de producir en Venezuela. Gobierno, empresarios y sociedad civil juntos buscando que en lugar de cerrar empresas, expropiar empresas y castigar la creación de empleo, podamos tener marcas venezolanas hechas en Venezuela con fuerza, con producción, con alimentos hechos en el país, en lugar de seguir comprando afuera. Y por último, un tema concreto. La crisis económica que vive Venezuela es producto de que el chorro de dólares que entró en Venezuela por el petróleo a $100 el barril, se lo robaron quienes están en el gobierno. Un punto importante es que eso lo sepa el país entero. Reiteramos la promesa, y la semana pasada Arriaza lo volvió a prometer en la Asamblea Nacional, que la lista de las personas que recibieron miles de millones de dólares de Cadivi se va a publicar y se va a saber, caiga, quién le robó al pueblo venezolano el dinero que correspondía para poder al país a producir, a generar empleo y que haya bienestar. Estos 10 puntos son los puntos que para nosotros ameritan las razones por las cuales el país está protestando, y el país tiene que seguir protestando pacíficamente para lograr estos cambios. Si el gobierno acepta que nosotros podamos poner sobre la mesa esta agenda, bienvenidos sean estos cambios. Si no, la protesta va a seguir, porque este país ya no da para más. Aquí se necesita un cambio radical del sistema de justicia, de producción, de relaciones en el país, y por eso nosotros hacemos este aporte. La protesta está más que justificada, y esa protesta lo que quiere transmitir es esta agenda que queremos nosotros para el cambio de Venezuela. Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que para alcanzar el diálogo en el país debe haber una agenda concreta y que los venezolanos conozcan sus posibles resultados.